¿Sabías que Fidel Castro tenía una unidad secreta que analizaba molecularmente cada manzana que comía antes de que tocara sus labios? Sobrevivir a 638 intentos de asesinato no solo crea un sistema de seguridad, crea una patología clínica. Bienvenido al síndrome de punto cero. Hoy vamos a desmantelar la mente del dictador más longevo del siglo XX. No desde la política, sino desde la psiquiatría. Descubriremos cómo el miedo absoluto lo convirtió en un prisionero de su propia omnipotencia. Prepárate. Estás entrando en el búnker mental de Jaimanitas. Esto es Obscurion-X. Imagina vivir medio siglo convencido de que cada mano que estrechas o cada micrófono que usas es una trampa mortal. Para Fidel, el mundo no era un escenario político, era un campo de tiro. Psicológicamente, esto opera de forma inversa a lo que esperarías. En lugar de parálisis, le causó una hipervigilancia patológica. Fidel no habitaba Cuba, él la vigilaba. Construyó una realidad donde la confianza era un error táctico y la sospecha, la única virtud. Así nació Punto Cero, un complejo que no era solo una fortaleza física, sino un filtro mental. Fidel desarrolló lo que los analistas llaman el aislamiento del nodo. Él era el único punto donde toda la información convergía. Nadie tenía la imagen completa. Esta necesidad de control se manifestaba en su oratoria. ¿Alguna vez te preguntaste por qué hablaba durante 7 horas seguidas? Clínicamente, era una compulsión por el dominio total del espacio informativo. El silencio de los demás era su seguridad. Pero aquí es donde la psicología se vuelve aterradora. Cuando el dictador sospecha del médico que le jura lealtad. Cuando el miedo se vuelve el cimiento del poder, la primera víctima no es el enemigo. Es la verdad. Si en la parte 1 vimos cómo el miedo a las balas moldeó su seguridad, en la parte 2 entramos en un terreno mucho más íntimo y perturbador, la bioseguridad personal. Para un dictador bajo el síndrome de punto cero, el propio cuerpo se convierte en el último búnker. Fidel no solo temía a los francotiradores, temía a las bacterias, a los alérgenos y sobre todo, al sabotaje químico. Mientras el cubano promedio aprendía a estirar lo poco que llegaba a la bodega, en Punto Cero operaba una red logística digna de una película de ciencia ficción. Fidel no consumía nada que no hubiera sido producido en sus propias granjas reservadas, supervisadas por veterinarios y agrónomos militares las 24 horas del día. Cada ingrediente era sometido a pruebas de toxicología y microbiología antes de ser cocinado. Psicológicamente, esto revela un trastorno de control somático. El dictador cree que si logra esterilizar su entorno, puede detener el paso del timepo y las debilidades humanas. No es solo miedo al veneno de la CIA, es una rebelión contra la vulnerabilidad de la vida misma. Fidel quería ser biológicamente invulnerable, pero el nivel de aislamiento llegaba a extremos casi vampíricos. Se sabe, por testimonios de su escolta personal, que en sus viajes al extranjero Fidel llevaba consigo su propio suministro de sangre y sus propios médicos especialistas en transfusiones. ¿El motivo? El miedo absoluto a ser envenenado o infectado a través de un hospital extranjero en caso de emergencia. Piensa en la carga mental que esto supone. No puedes recibir una transfusión, no puedes comer en un banquete oficial sin que tu equipo analice primero el plato. No puedes ni siquiera respirar el aire de una habitación de hotel sin que sea filtrado previamente. Fidel vivía en una burbuja biológica. Esta obsesión por la pureza biológica creó un abismo insalvable entre él y su pueblo. El hombre que se dejaba abrazar en las plazas públicas, en realidad, veía a esas mismas personas como vectores potenciales de enfermedades o ataques. Clínicamente, esto produce una despersonalización del otro. El pueblo deja de ser gente para convertirse en un riesgo biológico. En la mente de Fidel, él era el espécimen más valioso de la revolución, y el costo de mantener su pureza no tenía límites, ni éticos ni económicos. La utopía de la igualdad se estrellaba cada noche contra el laboratorio de su cocina. Con el paso de los años, el síndrome de punto cero devora la capacidad de escucha. Un líder que no acepta críticas termina rodeado de hombre seco. Personas que han aprendido que su supervivencia depende de devolverle al líder sus propias ideas, pero amplificadas. En psicología, esto se llama validación narcisista sistémica. Fidel Castro dejó de buscar asesores para buscar espejos. En su mente, él no solo era el líder político, se convenció de que era la inteligencia superior en cada habitación. Si hablaba de economía, sabía más que los ministros. Si hablaba de medicina, corregía a los científicos. Si hablaba de guerra, humillaba a sus generales.
Este es el punto de no retorno de todo dictador, cuando la inteligencia del entorno se vuelve una amenaza. Fidel purgó sistemáticamente a cualquier mente brillante que se atreviera a señalar un error. El resultado fue un vacío intelectual en la cúpula del poder. Los que quedaron en punto cero aprendieron la regla de oro. El comandante nunca se equivoca. Si algo sale mal, la realidad es la que está equivocada. Psicológicamente, esto crea un narcisismo mesiánico. Fidel empezó a creer que tenía una conexión mística con el destino de la humanidad. Su ego se expandió hasta ocupar todo el espacio de la isla. Ya no gobernaba un país, estaba esculpiendo un monumento a su propia gloria. Cuando vives en un sistema donde nadie te contradice, tu cerebro pierde la capacidad de distinguir entre un deseo y un hecho. Fidel entró en una fase de infalibilidad delirante. Si él decidía que el clima iba a cambiar o que la economía iba a crecer un 10%, sus subordinados le presentaban informes falsos que confirmaban sus deseos para no desatar su ira. Punto Cero se convirtió en una fábrica de mentiras diseñadas para alimentar a un solo hombre. Fidel vivía en una Cuba imaginaria, una Cuba exitosa y potente que solo existía en los informes que su círculo íntimo le preparaba cuidadosamente. Mientras tanto, la Cuba real, la de las calles sin pintura y los estómagos vacíos, era ignorada como un error de impresión en su gran biografía. El drama del síndrome de Punto Cero es que el dictador se vuelve el hombre más informado del país, pero el menos conectado con la verdad. Estaba atrapado en una jaula de oro, donde el eco de su propia voz era lo único que podía escuchar. Y un hombre que solo se escucha a sí mismo está condenado a guiar a su pueblo hacia el abismo, convencido de que los está llevando al paraíso. Cuando un dictador padece el síndrome de Punto Cero, su mente cruza una frontera peligrosa, la del pensamiento mágico. Fidel dejó de verse como un administrador para creerse un demiurgo, un arquitecto de la vida misma. Si él tenía una idea, la naturaleza tenía la obligación de obedecer. No importaba lo que dijeran los libros de agronomía o los premios Nobel de Economía. Su voluntad era la ley física suprema. El caso de la vaca ubre blanca no fue solo una anécdota agrícola, fue una manifestación clínica de su delirio de omnipotencia. Fidel se obsesionó con la idea de crear una superraza de vacas que produjeran niveles imposibles de leche en un clima tropical. Pasaba horas dictando instrucciones genéticas a científicos que sabían que el proyecto era inviable, pero que temían contradecirlo. Cuando la vaca murió, Fidel ordenó una autopsia digna de un jefe de Estado. Le dedicó un obituario en el diario Granma y mandó a erigirle una estatua de mármol. Psicológicamente, Fidel no lloraba a un animal. Lloraba el fracaso de su capacidad para doblegar la biología. En su mente, si la vaca moría, era un ataque personal de la realidad contra su genio. El síndrome de Punto Cero lo llevó a proponer ideas que rozaban lo psicótico. Propuso que cada familia cubana tuviera una vaca enana en su apartamento para solucionar la escasez de leche. Ideó el cordón de La Habana, obligando a miles de personas a plantar café en tierras donde el café no podía crecer. Clínicamente, esto se define como desconexión cognitiva. Fidel ya no vivía en la tierra, vivía en un simulacro, donde sus deseos se convertían en órdenes de trabajo para millones. Gastó miles de millones de dólares en recursos que Cuba no tenía para intentar demostrar que él tenía razón. Y el resto del mundo estaba equivocado. Aquí aparece el rasgo más oscuro de esta fase, la incapacidad de aceptar la falla. En la psicología de Punto Cero, el dictador nunca es el responsable del fracaso. Si el café no crecía, era porque los campesinos eran vagos. Si la zafra de los 10 millones fallaba, era por el sabotaje del imperialismo o la ineficiencia de sus ministros. Fidel nunca pidió perdón por sus errores económicos porque, en su mente, él no cometía errores. El error era una forma de traición. Esta mentalidad condenó a Cuba a un estado de experimentación perpetua, donde el pueblo era el conejo de indias de un hombre que jugaba a ser Dios desde la comodidad y el aislamiento de su búnker. A medida que las décadas pasaban, el síndrome de Punto Cero mutó de una medida de seguridad a un estilo de vida monárquico. Fidel Castro se convirtió en un prisionero de lujo. Pero el aislamiento prolongado tiene un precio neurológico, la erosión de la empatía. Cuando un hombre vive en una burbuja donde el aire está filtrado, la comida es perfecta y el dolor físico no existe. Su cerebro pierde la capacidad de procesar el sufrimiento de los demás como algo real. Para el dictador aislado, el pueblo de Cuba dejó de ser un conjunto de seres humanos, para convertirse en una abstracción estadística. Psicológicamente, Fidel empezó a ver a los cubanos como material revolucionario. Si miles de familias se separaban por el exilio,
o si miles de jóvenes morían en guerras en África, por sus ambiciones geopolíticas, él no sentía remordimiento. En su mente, esos no eran dolores individuales, sino costos operativos de su gran obra histórica. Esta es la patología del poder absoluto, la convicción de que tu visión del futuro es tan gloriosa, que cualquier sufrimiento presente está justificado. Fidel exigía sacrificio desde una mesa llena de manjares, exigía resistencia. Desde una habitación con aire acondicionado, no era hipocresía consciente. Era una desconexión clínica con la realidad material del cubano de a pie. En el aislamiento de Punto Cero, la única relación real que Fidel mantenía era con su propia leyenda. Se convirtió en el espectador número uno de su propia película. Pasaba noches enteras leyendo biografías sobre él mismo o revisando lo que la prensa extranjera decía de sus movimientos. Psicológicamente, esto se llama narcisismo retroalimentado. El mundo exterior solo existía para confirmar su importancia. Si alguien hablaba mal de él, era un enemigo. Si alguien hablaba bien, era un sabio. La realidad ya no tenía matices. El hombre que una vez durmió en la sierra con sus soldados, ahora no soportaba el olor de la calle. Se había convertido en un dios de porcelana, venerado por una corte de sirvientes, que le ocultaban la verdad para no romper su frágil equilibrio mental. La soledad en Punto Cero era total y absoluta. No había amigos, solo subordinados. No había familia en el sentido tradicional, sino un séquito que vivía bajo sus reglas. Incluso sus hijos tenían que pedir audiencia para verlo. Cuando la empatía muere, la soledad es la única recompensa. Fidel Castro terminó sus días como el hombre más poderoso de la isla, pero psicológicamente era el más aislado. Estaba atrapado en una jaula de cristal donde la única voz que nunca le fallaba era la de su propio ego, repitiéndole que todo lo que había destruido, en realidad, lo había salvado. Todo búnker tiene una debilidad que ninguna guardia pretoriana puede detener: el tiempo. El síndrome de Punto Cero encuentra su etapa final en la negación de la decadencia. Fidel, el hombre que creyó controlar la biología y la historia, tuvo que enfrentarse a la verdad más humillante para un narcisista: su propia obsolescencia. Psicológicamente, un dictador con este síndrome es incapaz de preparar una transición sana. ¿Por qué? Porque para el narcisista mesiánico, el mundo debería terminar con él. Fidel no dejó un país, dejó una estructura diseñada para servir a un muerto. Su resistencia a soltar el poder, incluso cuando su mente y cuerpo estaban colapsando, es el síntoma final de la omnipotencia residual. Creía que su sola presencia, aunque fuera como una sombra en una habitación de Punto Cero, era lo que mantenía la gravedad del país. No confiaba en las instituciones, solo en su apellido. La autopsia del ego de Fidel Castro nos revela una verdad incómoda. El síndrome de Punto Cero no es exclusivo de una ideología. Es la enfermedad profesional del poder absoluto. Ocurre cuando el líder deja de servir a una causa para servirse a su propia paranoia. Fidel murió en su cama, rodeado de la seguridad que lo aisló durante décadas. Ganó la batalla contra los 638 intentos de asesinato, pero perdió la guerra contra su propia mente. Al final, Punto Cero no fue su refugio, fue su sentencia. Construyó un país a su imagen y semejanza, aislado, vigilado, obsesionado con el pasado y aterrorizado por el futuro. Hoy, Punto Cero sigue ahí, como un monumento al silencio y al control. Pero la verdadera pregunta no es qué pasó en esa casa, sino qué pasa en la mente de aquellos que hoy intentan imitar su aislamiento. ¿Es el poder absoluto siempre una forma de locura? Soy Obscurion-X, y esto fue la anatomía de un búnker mental. Si este análisis te hizo ver la historia desde otra perspectiva, suscríbete y activa la campana. Y dime en los comentarios, ¿crees que un líder puede tener poder absoluto sin perder la cordura? ¿O el Punto Cero es el destino inevitable de todo dictador?